El día que el cielo quedó silencio. Pero los leones no tocaron al siervo de Dios. ¿Cómo puede un hombre fiel ser arrojado a los leones sin que Dios diga ni una palabra? ¿Dónde estaba el Señor cuando Daniel cayó en el pozo? El silencio del cielo esconde uno de los mayores misterios de la fe. Solo te pido una cosa: te suscribas a nuestro canal y lo compartas, nos ayudarás a seguir adelante. La escena: un exilio, un imperio y un decreto mortal. Daniel fue un hombre marcado por su fidelidad. Desde joven, incluso cuando fue llevado prisionero a Babilonia, su vida fue un testimonio constante de fidelidad a Dios. Pero ahora, con más de 80 años, sirviendo bajo el imperio medo-persa, Daniel se encuentra en el centro de una conspiración. El libro de Daniel capítulo 6 nos presenta un imperio reorganizado bajo el mando de Darío el Medo para administrar el reino. Darío nombra 120 sátrapas y 3 presidentes, siendo Daniel el principal de ellos. Su integridad y sabiduría eran tan notables que el rey consideró ponerlo al frente de todo el reino. Solo te pido una cosa: te suscribas a nuestro canal y lo compartas, nos ayudarás a seguir adelante. Y aquí viene el conflicto. Ella excelencia de Daniel inquietó: los líderes corruptos no toleran a los hombres íntegros. Quienes no negocian valores se convierten en una amenaza para quienes viven por intereses. Y así fue como los presidentes y sátrapas conspiraron contra él. Pero había un problema: no podían encontrarlo sin fallos, sin errores en Daniel. Nada. Ni corrupción, ni escándalo, ni vacío legal. Así que decidí: usarán contra él precisamente su fidelidad a Dios. Solo te pido una cosa: te suscribas a nuestro canal y lo compartas, nos ayudarás a seguir adelante. Un decreto firmado con una trampa. La trama era brillantemente diabólica. Convencieron al rey de firmar un decreto que permitía, durante 30 días, cualquier súplica u oración a cualquier dios u hombre que no fuera el propio rey. ¿El castigo? Ser arrojado al foso de los leones. El objetivo era claro: derribar a Daniel usando su propia fe como trampa. Solo te pido una cosa: te suscribas a nuestro canal y lo compartas, nos ayudarás a seguir adelante. El rey, sin darse cuenta de su intención, firma el decreto. Y como dicta la ley de los medos y los persas, no pudo ser revocado. Entonces, ¿qué hace Daniel? Se entera del decreto y decide: seguir orando. La respuesta de un hombre que no negocia la fe. La Biblia dice en Daniel 6 y 10. Cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa, y abiertas estaban las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no protestó públicamente. No gritó contra el gobierno. Pero tampoco se escondió. Simplemente siguió adelante, haciendo lo que siempre hacía. Y eso fue suficiente para ser condenado a muerte. La trampa funcionó. Los acusadores acudieron al rey y exigieron que se cumpliera el decreto. Darío, al darse cuenta de que lo habían engañado, intentó liberar a Daniel hasta el atardecer, pero la ley era clara. Y al final del día el siervo fiel fue arrojado al foso de los leones. El silencio de Dios. ¿Dónde estaba el Señor? Aquí está el punto más dramático de la historia. La Biblia no reporta ninguna palabra de Dios en este momento. No hubo voz del cielo. No hubo profecía. No hubo intervención antes de la caída. Daniel fue arrojado al pozo. Y Dios se quedó en silencio. ¿Pero por qué? Esta es la pregunta que resuena en el corazón de muchos. Cuando oramos y no vemos respuesta. Cuando somos fieles y, sin embargo, nos vemos en crisis. Cuando todo parece desmoronarse y el cielo parece silencioso. Daniel vivió esto. Pero lo que nos enseña es aún más poderoso. Incluso en el silencio de Dios, su fe permaneció intacta, no murmuró, no se desesperó, no intentó negociar con el rey ni con los acusadores. Sabía que su fidelidad no dependía de una liberación visible, sino de la confianza en el carácter de Dios. La angustia del rey y la paz del profeta. El rey Darío pasó la noche en ayunas, sin dormir ni alegrarse. Mientras tanto, Daniel estaba rodeado de leones. Y sin embargo, la Biblia muestra que fue el rey quien no durmió, no Daniel. Esta inversión revela algo profundo. Quien confía en Dios puede tener paz, incluso frente a la muerte. A la mañana siguiente, Darío corre al sepulcro y, angustiado, grita:
Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te habría podido librar de los leones tu Dios, a quien continuamente sirves? Y entonces, finalmente el silencio del cielo se rompe. La voz que salió de la oscuridad. Desde el interior de la cueva resuena la voz de Daniel. Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Dios permaneció en silencio hasta el último segundo, pero nunca había dejado de actuar. Él estaba presente, enviando a su ángel, sosteniendo a Daniel, cerrando bocas, trayendo paz, aún sin hacer ruido. Construyendo la lección para la generación. Esta historia no se trata solo de liberación. Se trata de enseñar a una generación que la verdadera fe no depende de señales ni del ruido del cielo. Ella es firme incluso cuando Dios parece no responder. La guarida del león no era solo una trampa. Era un púlpito de piedra donde Dios predicó un mensaje de silencio más poderoso que 1000 palabras. El silencio de Dios, prueba o propósito. ¿Por qué Dios guarda silencio en los momentos más oscuros? ¿De verdad guarda silencio o estamos escuchando mal? El silencio de Dios con Daniel no fue una ausencia. Fue una estrategia. Cuando el cielo está en silencio, el corazón se pone a prueba. Una de las mayores pruebas de la fe no es enfrentarse a los enemigos, es enfrentarse al silencio de Dios. Imaginen a Daniel, un hombre que sirvió a Dios durante décadas, fue usado en revelaciones, visiones, interpretación de sueños e influencia espiritual. Y ahora, en el momento más tenso de su vida, Dios parece no hablar. No había ningún ángel con una espada llameante que detuviera a los guardias. No hubo ningún terremoto que abriera la tierra bajo los conspiradores. No había ningún profeta que clamara en el nombre del Señor en las calles de Babilonia. Solo había silencio. Y para muchos, esto sería motivo de desesperación. Pero para Daniel, fue una oportunidad para confiar. Fe que no necesita explicación. Muchos creyentes modernos viven una fe basada en señales visibles. Si Dios habla, es fiel. Si Dios responde, es bueno. Si sana, es poderoso. Pero cuando calla, surgen las dudas. Daniel nos enseña a vivir una fe que permanece firme incluso sin explicaciones. Él no cuestiona. Él no se queja. Él no exige. Él simplemente sigue adelante haciendo lo que siempre hacía: orar, confiar y obedecer. La verdadera fe no está determinada por la respuesta de Dios, sino por el conocimiento de su carácter. El silencio como estrategia celestial. El silencio de Dios nunca es señal de ausencia. La mayoría de las veces es una estrategia divina para revelar algo mayor. Analicemos esto. Si Dios hubiera evitado que Daniel fuera arrojado al pozo, el milagro habría sido invisible. Si Dios hubiera destruido a sus enemigos antes, Darío nunca habría presenciado el poder de Dios. Pero al permitir el silencio, Dios creó un escenario para un milagro público, innegable y que cambiaría la vida. A veces Dios nos empuja hasta el límite, para demostrar que Él nunca pierde el control. El fuego no quemó a los 3, y los leones no mordieron a 1. En Daniel 3, los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron arrojados al horno. Allí, el Hijo del Hombre apareció con ellos en el fuego. Ahora bien, en Daniel 6, no hay aparición visible. Pero el milagro es el mismo: los leones hambrientos no tocaron a Daniel. Dios no repitió el milagro del horno. Él no trabaja con copias. Cada situación tiene un propósito. En el horno, el milagro era visible. En la tumba, el milagro fue silencioso. Pero en ambos casos, Dios estaba soberano, presente y fiel. El foso fue construido. Pero el propósito era mayor. Los enemigos de Daniel pensaron que estaban sellando el final de un hombre. Pero sin saberlo, estaban preparando el escenario para el mayor testimonio del Dios Altísimo ante el imperio medo-persa. La tumba fue preparada como instrumento de muerte. Pero Dios la usó como plataforma de gloria. Y esto nos enseña algo poderoso. Lo que hoy parece un final podría ser el comienzo de algo que marcará una generación. El mensaje silencioso que gritó al mundo. Cuando Darío escucha la voz de Daniel que viene de la tumba, no solo se siente aliviado, transformado. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones.
Darío, el rey pagano, escribe una carta pública que se difunde por todo el imperio. Por mí escribo un decreto, que en todo mi reino todos tiemblen y teman delante del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece para siempre, y su reino no puede ser destruido. Daniel 6:26. Mirar, Daniel no necesitó predicar. Su silenciosa fidelidad resonó más que las palabras. La lección para nosotros hoy. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué Dios está en silencio conmigo? ¿Cuántas veces has orado, ayunado, clamado, y el cielo permaneció en silencio? Quizás estés viviendo en tu fosa de leones. Pero, como Daniel, es necesario creer. El silencio de Dios no significa abandono. Significa que Él está preparando algo mayor. No hay pozo tan profundo que el brazo de Dios no pueda alcanzar. No hay león tan fiero que Él no pueda silenciar. Y no hay decreto humano que pueda impedir el plan divino. Paloma blanca de la paz cuando Dios silencia. El infierno se confunde. Los acusadores de Daniel pensaron que el silencio era un signo de debilidad. Pero el cielo estaba justo esperando el momento adecuado para actuar. El mundo puede pensar que estás derrotado. Pero cuando Dios actúa, hasta los reyes reconocen que servís al Dios vivo. La historia de Daniel nos muestra que el milagro más grande no iba a sobrevivir a los leones. Se trataba de mantener la fe, aun cuando Dios parecía no hablar. Y esto nos enseña, hoy, que Dios no necesita hablar para actuar. El silencio puede ser una respuesta. La fidelidad en los momentos de prueba es el testimonio más poderoso que podemos dar al mundo. La fidelidad de Daniel contra el imperio de la manipulación. ¿Alguna vez ha sido objeto de envidia solo por hacer lo correcto? Daniel se enfrentó a un imperio corrupto, solo por ser recto. Lo que sucedió ante la tumba revela una confrontación espiritual entre la fidelidad y la manipulación diabólica. Daniel, un hombre de décadas de fidelidad. Daniel no era un novato en la fe. Era un anciano y ya había vivido reinos, reyes, crisis y visiones apocalípticas. Fue, sin lugar a dudas, el hombre más experimentado y recto del imperio. Y es exactamente por eso que se convirtió en un objetivo. Los demás líderes del reino no le envidiaban por el poder, sino por algo que el mundo no entiende: autoridad espiritual. Daniel no necesitaba manipular. No había necesidad de adular al rey. Su vida fue un sermón viviente. Y eso incomodaba a la gente. Política espiritual, cuando los envidiosos se alían con el infierno. Los presidentes y sátrapas sabían que no podían derrotarlo con argumentos. Así que recurrieron a la manipulación. Crearon una trampa legal, disfrazada de honrar al rey, pero con un único objetivo: silenciar la fe de Daniel. Esta alianza entre la vanidad del rey y la envidia de los líderes representa lo que hoy llamaríamos sistemas corruptos que intentan silenciar a los siervos de Dios. Y lo peor, todo bajo una apariencia de legitimidad. Fue un decreto. Firmado. Formal. Pero totalmente malicioso. Esto demuestra que no todas las leyes son justas, no todo decreto es moral. El sistema humano puede ser manipulado cuando los líderes se dejan llevar por el ego y el miedo a perder el poder. ¿F es sin adoración pública? Daniel no acepta una F oculta. Cuando se firmó el decreto, Daniel no organizó una protesta, no publicó un manifiesto, no fue a pedirle audiencia al rey. Pero también no se escondió. La Biblia dice que él fue a su casa, abrió las ventanas y oró, como siempre lo hacía. 3 lecciones importantes aquí. Daniel no fue a orar por un desafío, pero por fidelidad. No cambió su rutina para parecer más santo o más rebelde. No tenía miedo de ser visto, porque sabía en quién creía. Daniel no necesitaba la aceptación de los hombres. Su prioridad era mantener su pacto con Dios intacto. La tumba está preparada, pero también el testimonio. Cuando acusaron a Daniel, el rey se angustió. Intentó liberarlo, pero no pudo. Darío quedó obligado por su propia firma. La manipulación funcionó, a ojos humanos. Pero en el cielo otro decreto estaba en vigor. El decreto eterno de que el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. El escenario de la injusticia y la respuesta del cielo. Daniel fue arrojado al pozo sin defensa humana. Sin testigos, sin abogados, sin peticiones.
Pero yo tenía el cielo como juez, el ángel como seguridad y la fidelidad como escudo. Mientras descendía a la oscuridad de la cueva, Darío subió a su palacio para pasar la noche sin paz, sin música y sin descanso. Vea el contraste. El rey, en el palacio dorado, estaba angustiado. Daniel, en la cueva de piedra, estaba en paz. Esto revela algo increíble. No es el ambiente lo que define la paz, es la presencia de Dios. Leones, abolladuras y planes divinos. La Biblia no dice cuántos leones había, pero sabemos que eran leones hambrientos, entrenados para matar. Sin embargo, esa noche sería diferente. Porque el Dios que creó a los leones también controla tus instintos. Daniel no necesitó luchar con garras, ni resistirse físicamente. Dios cerró la boca de los leones. Y esto enseña una verdad profunda. Cuando Dios quiere protegerte, no necesita sacarte de la tumba. La transforma en una cámara de milagros. El día que un rey escuchó el cielo a través de la boca de un profeta. A la mañana siguiente, el rey Darío corre a la cueva. Llama a Daniel y oye la voz que nunca esperó oír. «Oh rey, vive para siempre». Y Daniel testifica: «Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente ante él, y ante ti, oh rey, ningún mal he hecho». Ver el detalle. Daniel declara su inocencia no solo ante Dios, sino también ante el rey. Es decir, la fidelidad espiritual y la integridad política van de la mano. Cuando los enemigos caen en su propia trampa. Darío, tomado por la justicia divina, ordena la detención de los acusadores de Daniel. Y aquí viene el giro. Fueron arrojados al mismo pozo, y los leones los devoraron antes de que tocaran el suelo. Esto revela lo que ya decía el Salmo 7 y 15. Cavó un pozo y lo hizo profundo, y cayó en el hoyo que había hecho. El plan malvado contra los justos se vuelve contra el enemigo mismo. El imperio escuchó, la generación aprendió. Después de esto, el rey Darío escribió a todo su imperio. Porque él es Dios vivo y permanece para siempre, él libra y salva, y hace señales y prodigios en el cielo y en la tierra. Daniel no solo sobrevivió, impactó al mayor imperio de su tiempo. Y todo empezó con una conspiración silenciosa, con una oración común, con un hombre que prefirió ser fiel antes que popular. Daniel nos enseña que la verdadera lealtad no negocia principios, ni siquiera bajo presión del imperio. El mundo puede intentar silenciar tu fe. Los sistemas pueden intentar manipular las rutas. Pero cuando tú mantienes su integridad ante Dios, Él convierte las acusaciones en testimonios y los juicios en exaltación. La tumba era real. Los leones estaban allí. Pero el propósito de Dios habló más fuerte que el rugido del enemigo. Dios no habló, pero actuó. El milagro que nadie vio. Conectar hasta 300 caracteres. El mayor milagro de Daniel no fue la liberación, fue la silenciosa presencia de Dios en medio del pozo. Estás esperando que Dios hable, pero Él ya está actuando donde nadie ve. Prepárate para ver con los ojos de la fe. Dentro del guarido, donde los leones no rugen contra los justos. La Biblia es clara, Daniel fue arrojado al foso de los leones. Pero ella también es clara al decir que él salió sin un rasguño. Entre estos dos hechos hay un silencio. Ningún versículo detalla lo que Daniel vio o sintió por dentro. No sabemos cuánto tiempo estuvo despierto. No sabemos si oró, lloró o simplemente permaneció en silencio. Pero sabemos una cosa, Dios estaba allí. El milagro fue real, pero invisible. Es impresionante que, a diferencia de otras historias bíblicas donde el milagro es evidente, como la apertura del mar o el fuego que baja del cielo, aquí todo sucede en silencio. No hay sonido. No hay luz. No hay ninguna palabra profética. Solo una certeza. Las bocas de los leones estaban cerradas sobrenaturalmente. Dios actuó en lo invisible. Hizo en la oscuridad lo que nadie vería hasta el amanecer. Ángeles en silencio, leones domesticados y un hombre en paz. Daniel, fiel desde su juventud, ahora experimenta el clímax de una fe madura. No necesitaba un espectáculo. No hacía falta verlo para creerlo. La Biblia dice: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones», Daniel 6 y 22.
¿Qué quiere decir esto? Que el milagro no fue casualidad, que hubo una intervención directa del cielo, que los ángeles todavía obedecen órdenes eternas, incluso cuando los hombres piensan que todo ha terminado. Daniel no vio la gloria con sus ojos, pero él vio la fidelidad de Dios con su corazón. El milagro de la oscuridad. Una de las grandes lecciones de esta parte de la historia es: Dios hace milagros en la oscuridad. No hubo público. No hubo testigos. El rey no estaba allí. Los enemigos no vieron. Solo Daniel y Dios. Y eso es poderoso. Porque muchos quieren milagros para que otros los vean. Pero los milagros más grandes son aquellos que ocurren donde nadie mira. ¿Cuántas veces Dios te liberó en silencio? ¿Cuántas veces saliste ileso de batallas que nadie sabía que existían? ¿Cuántas tumbas has enfrentado, emocionales, espirituales, financieras, familiares, que solo tú y Dios conocen? Un testimonio que solo puede salir de la tumba. Daniel salió de la tumba no con una cicatriz, sino con un testimonio. Y lo que le dice al rey es sencillo, pero poderoso. Fui declarado inocente ante él. Él no dijo, fui valiente. Él no dijo, yo era fuerte. Él no dijo, yo derroté a los leones. Él dice, me declararon inocente. Es decir, la liberación de Dios es el resultado de nuestra posición delante de Él, no de nuestra actuación delante de los hombres. Dios no sacó a Daniel del pozo. Lo dejó pasar por él. Esto rompe una idea común entre muchos cristianos, que Dios siempre nos libera antes del dolor. Pero en Daniel 6, vemos que Dios no impidió el decreto. Dios no bloqueó los enemigos. Dios no canceló la oración. Dios *** no cerró el sepulcro. Dejó que Daniel fuera liberado. Pero no dejó que Daniel fuera devorado. Esta es la diferencia entre un Dios que nos ahorra el dolor y un Dios que nos fortalece en él. Cuando el milagro no es externo, sino interno. Muchas veces queremos un milagro que nos saque de una situación. Pero el milagro más grande es cuando Dios cambia la situación dentro de nosotros. Daniel no sabía si saldría con vida. Pero él sabía a quién había creído. Esto nos lleva a una conclusión preciosa. La paz de Daniel no era la ausencia de peligro, sino la presencia de la fe. Estrella brillante, el cielo ya está actuando mientras esperas una respuesta. Darío no podía dormir. Los enemigos estaban seguros de la victoria. Pero mientras todos estaban inquietos, el cielo ya estaba actuando. Dios no advirtió a nadie. Dios no justificó nada. Él acabó de mudarme. Y cuando amaneció, todos se dieron cuenta. Lo que Dios hace en la oscuridad convierte la historia en luz. Reloj despertador, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Dios no anticipó. No respondió ante la tumba. Pero Él actuó en el momento exacto. Si Daniel hubiera sido salvado del pozo, el imperio nunca habría visto este milagro. El testimonio no habría tenido repercusión. El nombre del Señor no habría sido proclamado. A veces Dios permite que la crisis manifieste un impacto eterno. Dios no habló, sino que actuó. Y a veces ese es el nivel más alto de fe: confiar sin oír, sin ver, sin tocar. Confiar porque sabemos quién es Él, no solo lo que hace. El foso de los leones nos enseña que el silencio de Dios está lleno de poder. Los milagros más profundos no tienen público. Y eso, el que confía en el Señor puede dormir entre los leones y despertar en paz. El imperio tiembla, la generación escucha y se anuncia el fin de los tiempos. Conectar hasta 300 caracteres. Lo que ocurrió en el pozo no se quedó allí. El milagro de Daniel impactó a un imperio, y resuena hasta el día de hoy como una advertencia profética. ¿Nos enfrentamos a una nueva generación de pozos y decretos? Una generación escuchada. Un imperio sacudido. Daniel salió del pozo. Pero lo que sucedió después fue tan poderoso como el milagro. El rey Darío, profundamente impactado por la liberación sobrenatural de Daniel, escribió una proclamación pública, un decreto oficial que atravesó las culturas, los pueblos y las lenguas del vasto imperio medo-persa. Por mí escribo un decreto, que en todo mi reino todos tiemblen y teman delante del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Daniel 6:26. Vea el poder de esto. Un rey pagano proclamando la soberanía del Dios de Israel ante todo el mundo. Y todo esto pasó porque un hombre eligió ser fiel incluso cuando Dios estaba en silencio. El testimonio de uno, la transformación de muchos. Daniel no predicó. Él no hizo campaña. No había púlpito ni multitud. Solo había un sepulcro, tu fe, y un Dios que nunca falla. Y este testimonio silencioso reveló el poder de Dios a toda una generación. En la práctica, lo que Dios hizo con Daniel. Él avergonzó a los malvados. Enfrentó el orgullo de un imperio. Exaltó la fidelidad de su siervo. Marcó la historia de la humanidad para siempre. La lección profética para los últimos días. ¿Pero qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? Todo. El libro de Daniel es profético de principio a fin. Cada capítulo contiene no solo historia, sino signos escatológicos. La historia del foso de los leones apunta a tiempos de persecución de los justos. Decretos que intentan silenciar la fe. Los gobiernos utilizados como instrumentos contra los siervos de Dios. Líderes manipulados por intereses ocultos. La fidelidad como arma espiritual. Creyentes que no niegan su fe ni siquiera ante la muerte. Liberaciones sobrenaturales. Intervenciones divinas cuando todo parece perdido. Proclamando la gloria de Dios a las naciones. Un eco del Apocalipsis. Los reinos de este mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. A 11,15. Cuevas modernas. Leones espirituales. Hoy en día, las tumbas no tienen piedras literales ni leones. Pero ellos tienen cancelaciones, persecución ideológica, censura, opresión espiritual. Los decretos modernos vienen en forma de leyes, narrativas y presiones culturales. Y muchos se ven tentados a callar, a esconder su fe, a orar en secreto. Pero el mensaje de Daniel es claro. La lealtad no es negociable. Aunque el precio sea una tumba. Lugar de oración. Dios está buscando a Daniel en este momento. Vivimos en tiempos oscuros. Y más que nunca, Dios busca hombres y mujeres con el coraje de Daniel. Personas que no cambian cuando aumenta la presión. Siguen rezando aunque esté prohibido. Eligen la obediencia por encima de la conveniencia. Confían en el silencio y obedecen incluso sin explicaciones. Dios no busca gente famosa. ¿Estás buscando? Fiel. Lo que Dios hizo con Daniel. ¿Lo hará contigo? La historia de Daniel no es solo para inspirar. Es para te posicionar. Es posible que estés experimentando una tumba emocional. Un decreto invisible que intenta detenerte. Envidia, persecución, aislamiento. Pero si eres fiel, incluso en silencio, Dios cerrará las bocas de los leones. Y más que eso, Él lo hará sacarte de ahí con una declaración que impactará a los demás. Dios exalta a aquellos que le honran en secreto. Después del milagro, Daniel prosperó en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro el persa. Es decir, Dios no solo liberó, Dios promovió. Daniel fue honrado, elevado, respetado. Todo porque no se rindió. Él no negoció su fe. No cambió la integridad por la comodidad. El reloj profético ya está corriendo. Muchos eruditos creen que estamos entrando en una época similar a la de Daniel. Tiempos donde los verdaderos siervos de Dios serán probados por leyes, decretos, presiones culturales. Pero también será el momento de ver milagros en silencio. Lealtad en medio de la crisis. Gloria de Dios revelada públicamente. El foso era un ensayo. El Apocalipsis será la etapa final. Pero el Daniels de hoy ya se están preparando. La generación que escuchará la voz de Dios. En silencio. Podrías estar en la tumba ahora mismo. Puede que estés en la oscuridad, rodeado, en silencio. Pero recuerda, Dios no necesita gritar para actuar. El silencio de Dios no está vacío, está lleno de propósito. Daniel oyó más en el silencio de la cueva de lo que muchos oyen en el ruido del púlpito. Porque el corazón que confía, escucha la voz de Dios aun cuando no sea hablada. El silencio de Dios enseñó a una generación.
Demostró que la lealtad vale más que la fama, que la integridad pesa más que los decretos. Y eso, la tumba es solo un lugar temporal cuando Dios tiene un plan eterno. Sé como Daniel. Ora cuando nadie te vea. Confía cuando el cielo está en silencio. Persevera cuando el mundo quiera silenciarte. Porque la guarida del león fue solo el comienzo. Dios todavía tiene mucho más que hacer a través de su lealtad.